Excelente. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Esta es la segunda vez que la maestra Wendy Cuevas nos acompaña en estos foros. Ya nos había hecho el favor de exponer acá el año pasado y fue una cosa que gustó mucho, fue muy interesante. Un tema bien diferente al que vamos a hablar hoy, pero bueno, em, esto obedece a que la maestra Wendy tiene mucha experiencia académica, pero también como activista, también experiencia laboral. Entonces, bueno, muy rápidamente, pues agradecerte, Wendy, que estés acá otra vez esta tarde, agradecer a todas y todos que se dan un rato de su tiempo. Vamos a ver cómo nos va, porque aquí está llegando una tormenta re fuerte, entonces si se nos va el internet o se va la señal o alguna cosa de esas, bueno, pues tendremos que entender que así se van dando las cosas. Y bueno, presentarla, ¿no? Ella es licenciada en psicología, tiene estudios de maestría en derechos humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también maestría en administración con énfasis en gestión pública por la misma universidad. Está certificada para brindar atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Es presidenta de la organización Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad AC, y ha trabajado por muchos años en atención eh, multifacética, digamos, de grupos que están sufriendo violencia. Hay que destacar que tuvo un cargo en la Administración Municipal de San Luis Potosí como coordinadora de apoyo a la comunidad y responsable del programa Puerta Violeta en el periodo 2018-2021. Y bueno, actualmente está en la sociedad civil, ahí todavía con su organización Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad, si no corrígeme. Y bueno, pues es un gusto tenerla esta tarde, que hemos venido hablando de temas relacionados con la diversidad sexual y con los derechos sexuales, ¿no? Entonces ahora vamos a tener una mirada muy interesante que no suele abordarse en muchos foros, pero que bueno, aquí nos parece muy interesante y muy importante que podamos escuchar. Entonces, muchas gracias, Wendy. Si quieres compartir pantalla o si necesitas cualquier cosa, con toda confianza y te escuchamos. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación nuevamente. Pues estamos por acá en este espacio. Igual por acá ya está lloviendo también, ¿eh? Entonces si algo, díganme con toda confianza, porque es probable que por ahí haya algún tipo de interferencia por la lluvia, la tormenta eléctrica. Pues bueno, les comento rápidamente que yo justamente inicié mi activismo desde los grupos y el movimiento LGBT por pertenecer a este grupo como una mujer con una identidad lésbica. Hace ya un par de años que iniciamos por acá. Y pues es por eso que andamos trabajando estos temas, ¿no? Ya, pues una vez que uno inicia en el activismo y se empieza a movilizar políticamente, pues digamos que es imposible no ver otras cuestiones que nos atraviesan en las mujeres, ¿no? A partir de ahí empiezo a trabajar otros grupos vulnerables, principalmente de mujeres, ¿no? Y bueno, pues vamos a lo que nos atañe el día de hoy. David, si me autorizan, por favor, que pueda compartir pantalla. Listo, ya es posible compartir pantalla. Muchas gracias. ¿Ahí lo ven? Si pudieran decirme si ven, por favor. Y ya se visualiza. Sí, sí se visualiza. Muchas gracias. Denme un segundo, por favor. Ahí está. Bueno, pues el tema del día de hoy es el acceso a la salud sexual, justamente a salud sexual y reproductiva de mujeres lesbianas. Yo ahí voy a dejar en el tintero el agregar a las mujeres de la comunidad bisexual, que aunque hay necesidades muy particulares, digamos que también un poco hay necesidades que nos atraviesan a todas, ¿no?
Entonces un poco vamos a ver este encuadre. Seguramente ya lo han visto en alguna otra capacitación. Sin embargo, para mí es importante saber que todas las personas que estamos acá en esta charla del día de hoy tengamos al menos el mismo marco de referencia. Entonces, todas y todos sabemos qué es sexo, qué es género, qué es identidad de género y qué es orientación sexual. Me gustaría escucharles si me dicen sí, si me dicen no, como para poder... Sí. 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 Bueno, Sí. ¿hay alguien que no tenga alguna claridad o que tenga alguna confusión o que tenga alguna duda en particular de alguno de estos conceptos? Con toda confianza. Si no, voy a dar por hecho que estamos en el mismo marco de referencia, ¿no? Entonces, rápidamente, sexo, pues ya sabemos, y como lo ilustra aquí en la imagen, es o está asociado a los órganos que tienen o tenemos las personas. En este caso, los órganos sexuales de un hombre y los órganos sexuales de una mujer. En los animales, un ejemplo es hembra y macho. En las personas, en los seres humanos, es hombre y es mujer, ¿de acuerdo? El género, y ojo aquí, porque pareciera que solo el género existe el femenino y el masculino. Si ustedes observan aquí en esta imagen, hay una diversidad de géneros. Entendemos que el género es un constructo social y así como se construye socialmente, se deconstruye también y se construye en nuevas formas. Entonces el género no solamente es un concepto ya hecho o definido por siempre y para siempre entre lo femenino y lo masculino. Hay oscilaciones entre ambos géneros también. Identidad de género, que tiene que ver con la forma en la que yo me identifico. En la imagen se ilustra haciendo alusión justamente a estos binarismo de género, femenino y masculino, cómo puede una persona identificarse y mostrarse o de una forma o de otra, o en una interseccionalidad ahí también entre ambos géneros, ¿no? Y bueno, orientación sexual, que la orientación sexual tiene que ver con cómo las personas nos relacionamos erótica y afectivamente con las personas, ¿no? En general, con quién a mí me gusta tener ese acercamiento, ese erotismo, ese acercamiento tanto afectivo como erótico, ¿no? Con una persona de mi mismo sexo, con una persona de diferente sexo, con una identidad de género en particular. Eso tiene que ver con la orientación sexual. Si tienen dudas me dicen y vamos por aquí clarificando, ¿no? Entonces, bueno, en esta imagen rápidamente nos muestra la expresión de género, que tiene que ver con las formas, dice los manierismos, los modos, los comportamientos sociales y las modificaciones corporales. La identidad de género, tenemos mujer y hombre, cis y trans para ambos, ¿no? Y una identidad que es queer, que es lo que yo les decía. Hay una serie de matices entre estas dos identidades binarias, pero en estas dos hay otras formas de identificarse también, ¿no? Las características sexuales que tienen que ver con la corporalidad física, con los órganos con los que se nace, ¿no? Y la orientación sexual, que hay diferentes: asexual, bisexual, heterosexual, homosexual, que en este caso es gay o lesbiana, y pansexual. Bueno, ¿por qué es importante hablar de mujeres lesbianas? Y les pongo aquí esta palabra que seguramente también han escuchado alguna vez, que es interseccionalidad. Dice por aquí la imagen, ¿sabes qué es la interseccionalidad? Es un término que nos propone esta autora, que facilita una herramienta analítica para estudiar, entender y responder las maneras en que la diversidad de mujeres se cruza con una identidad. Trans, etnia, ruralidad, economía, edad, diversidad. Es decir, las mujeres estamos, y todas las personas, ¿no? Tenemos diferentes
interseccionalidades. No es lo mismo ser una mujer lesbiana de la ciudad con un nivel académico que una mujer quizás lesbiana de una comunidad indígena donde los usos y costumbres y su entorno social es completamente distinto quizás al que se vive en la ciudad. La edad son pues cuestiones que se tienen que tomar en cuenta para tener esa mirada que nos atraviesa a todas las mujeres, ¿no? Dice afrodescendiente, y estos cruces que contribuyen a que se viva bajo opresión o privilegios. Entre más piso parejo tengamos, podemos decir que hay mayor acceso a privilegios y es menor la opresión. Entre más desigualdad haya, pues mayor opresión y menos oportunidades existen, ¿no? Entonces, bueno, es importante porque les pongo yo aquí en esta imagen también, ustedes ven LGBTQ+, Love is Love, igualdad y humanidad, ¿no? Un punto importante a destacar aquí y sobre todo en el movimiento de mujeres lesbianas es que un poco en el movimiento de la comunidad LGBT se ha perdido o se ha diluido las necesidades y la exigencia de derechos muy particulares de las mujeres lesbianas. Pareciera que vamos ahí como en, perdónme la expresión, ¿no? Como en la bola de la comunidad LGBT, pero tanto las mujeres que se identifican como lesbianas, tanto los hombres gays como las personas bisexuales, como las transexuales y las queer, tenemos necesidades muy particulares que se tienen que atender y mirar con esta interseccionalidad. Entonces, por eso es importante hacer ciertos espacios separatistas, y le llamo separatistas no porque sean excluyentes, sino porque necesitamos hacer comunidad desde esta colectividad de mujeres lesbianas para poder exigir este ejercicio de derechos de manera adecuada, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es importante mirarlo desde ahí. Bueno, ¿y qué es la salud sexual y la salud reproductiva? Quizás sean términos que hemos escuchado mucho, pero es importante tener claridad. Bueno, la salud sexual y la salud reproductiva, dice la Organización Mundial de la Salud, y a partir de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo nos dan estos conceptos que un poco se han ido modificando, pero este es el concepto como de manera general, ¿no? Es el bienestar físico, mental y social, ojo aquí, y no de mera ausencia de enfermedad asociado a todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Yo hago una crítica aquí y la pongo también sobre la mesa sobre el término sistema reproductivo. Las mujeres, y antes no sé si ustedes han escuchado que se decían los órganos reproductivos o el aparato reproductor, ¿no? Pues ni es un aparato ni es exclusivamente para la reproducción. Nuestro cuerpo, nuestros órganos sexuales también tienen la función para el placer. Entonces, no es solamente un sistema para la reproducción, pero sí concuerdo en que es un estado general de bienestar, tanto físico como mental y social. Salud sexual y reproductiva. Es un término muy amplio que incluye diferentes esferas en la vida de las personas, ¿no? Entraña la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria, por el hecho de ejercer mi sexualidad y tener esa satisfacción, sin riesgos, libertad de procrear y decidir si hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos a partir de esta conferencia. Si hay preguntas o algo me van diciendo, ¿vale? Bueno, tenemos por aquí, ¿qué es la separación de salud sexual y salud reproductiva, ¿no?
La atención en salud reproductiva se define como un conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y el bienestar de las personas para evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye la salud sexual y el objetivo es el desarrollo de la vida y las relaciones personales, ¿no? No solamente es el asesoramiento en la atención de la materia en la reproducción y de las enfermedades de transmisión sexual. Dice Yoho aquí, requiere de un enfoque positivo e individualizado, aunque podemos tener necesidades que se pudieran como generalizar, cada uno de los casos y de las atenciones, pues requiere una atención de manera particular, porque todos, aunque tengamos similitudes, en todos también hay diferencia, ¿no? Así como tener la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. Entonces son términos demasiado amplios, ¿no? No solamente es mostrarse como una identidad y decir soy y aquí estoy, ¿no? El acceso a los derechos sexuales y reproductivos va más allá de lo que pudiéramos ver someramente. Entonces, la salud sexual es la salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, les decía, psicológico, sociocultural, relacionado con la sexualidad. La sexualidad también es un término muy amplio que no solamente se enfoca en la cuestión de la genitalidad o de una práctica sexual. La sexualidad no solamente es una práctica, ni saber con quién, ni cómo, ni de qué manera me cuido. La sexualidad es un término tan amplio que incluye estas formas de cómo nos relacionamos con las personas. Incluye este aspecto psicológico, físico y cultural en las relaciones que las personas establecemos, ¿no? Se observan las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso, personal y social, ¿no? De tal manera que tiene que enriquecer mi vida en lo individual, pero también en lo social. Ojo, para que la salud sexual se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. Y son dos términos muy importantes de los cuales vamos a estar hablando, que es el reconocimiento y la garantía. Salud sexual y reproductiva en mujeres lesbianas. La salud es un estado de bienestar, y el estado de bienestar, ojo, porque luego a veces pensamos que la salud, decía por ahí el primer término, ¿no? No es solo para la prevención de enfermedades o la atención de enfermedades, sino la salud va más allá y tiene que ver con un estado de bienestar donde hay tres componentes muy importantes. El bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social. Entonces, la salud sexual y reproductiva tiene que ver, sí, con mi corporalidad, mi atención física en materia de prevención y atención, y el acceder a estos derechos de la manera adecuada. La salud mental, que es un aspecto súper importante, y a lo mejor podríamos estar asociando que la salud mental, ¿qué carambas tendría que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres? Les decía, la salud sexual y reproductiva no solamente es un aspecto físico ni genitalizado, ¿no? Tiene que ver también con la forma en la que pensamos y sentimos. Y en el aspecto social, tanto en lo público como en lo privado. La salud sexual y reproductiva tiene que ver también con la forma, les decía, en que nos interrelacionamos con las personas, en la forma en la que las personas estamos en ese entorno social, tanto en la vida pública como en la vida privada. No hay una separación ni un corte, ¿no? O sea, está interrelacionado. Y bueno, tenemos, por acá les decía que estos van a ser tres términos muy importantes que son cruciales en este tema, ¿no? Y creo yo que en todo el ejercicio de derechos de la comunidad LGBT. El reconocimiento, la garantía y el acceso, ¿no? Entonces, el reconocimiento, ¿quién nos hace el reconocimiento de los derechos y las necesidades que como mujeres lesbianas tenemos? Pues en teoría el Estado debería de reconocer nuestros derechos y podríamos decir, bueno, pues sí, reconocidos ya están, ¿no? Hay una cartilla de derechos que ahorita vamos a ver,
Pero ¿y luego qué? O sea, sí, los derechos ahí están, pero ¿cómo accedemos? ¿Cómo nos va a las mujeres en ese ejercicio de derechos, no? Entonces es súper importante que no se quede solamente en letra muerta, sino que esta solicitud y exigencia de derechos se puedan lograr colocar en la agenda pública, es decir, que se pongan ahí en la mira, pues para poder generar otros procesos y no solamente se quede en la letra muerta o en el ejercicio de derechos, les decía yo, en este movimiento de la comunidad LGBT. La garantía, tenemos por aquí un comentario, no. La garantía que, bueno, pues tiene que ver con la exigencia de los mecanismos para el ejercicio de estos derechos, ¿no? Sea en el ámbito legislativo, sea administrativo, sea en materia de política pública, todos estos mecanismos que nos van a garantizar que esos derechos estén, ¿no? Ahí en mecanismos de seguimiento y evaluación también sobre este ejercicio de derechos. El acceso, que bueno, es un tema muy importante que tiene que ver con la funcionalidad que se tiene para acceder a estos derechos. Probablemente ustedes escucharon, por ahí creo que ya tuvieron una sesión con la compañera Vanessa. Se hizo todo un trabajo de incidencia política en materia legislativa para el cambio de identidad sexogenérica. Hubo por ahí una serie de discrepancias, se presentaron 2 iniciativas, bueno, mire que tenga, ¿no? Resulta ser que al final hay un proceso administrativo, no propiamente legislativo, por el cual se puede acceder al cambio de identidad sexogenérica, ¿no? Pero les comento y por qué esto tiene que ver con el acceso, ¿no? Para poder realizar ese cambio de identidad sexogenérica, hay que acudir al registro, hay que hacer una serie de procedimientos donde a veces quienes están en la función pública no tienen ni la capacitación ni la sensibilidad para brindar y prestar estos servicios de manera adecuada a las personas que acuden a solicitarlo, ¿no? Esa es una. Y lo otro, que tiene un costo. La gran mayoría de las personas que requieren de este cambio de identidad, y si hablamos de una condición de desigualdad, donde nosotras, las personas de la comunidad, tendríamos que tener todos los accesos para poder acceder de la mejor manera, pues pareciera que es una traba. Sí, que bueno que se pueda acceder, pero sin embargo hace falta esa capacitación y sensibilidad, y además tiene un costo que no todas las personas tienen para poder costear y realizar ese proceso. Y no se queda solamente ahí, porque ese es solamente el cambio de identidad. Tu acta, hay que hacer todo el procedimiento del INE, hay que hacer todo el procedimiento de la gente que tiene ciertos estudios, hay que cambiar sus certificados, hay que hacer un proceso a nivel social también importante. Entonces, no solamente es que esté ahí, sino ese derecho, sino todo lo que viene detrás también. No es abrir una puerta, pero la cruzas y te das cuenta que detrás de esa puerta hay 20 más que hay que cruzar y que hay que adecuarse y que hay que atender esas necesidades particulares, ¿no? Entonces, tienen que ser accesibles, tienen que contemplar la interseccionalidad que vamos ahora, en este sentido de las mujeres de la diversidad, y me atrevo a decir que mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres trans y chicos trans también, pues se tiene que mirar con esta interseccionalidad porque hay necesidades muy particulares. Tiene que tener un enfoque de derechos humanos, perspectiva de diversidad sexual, perspectiva de género, ¿no? La atención tiene que ser integral, incluyente, sensible y profesional. Bueno, esto es importante que todas y todos los conozcamos. Esta es la Cartilla Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos identifica estos 12.
no solamente son para la comunidad LGBT, es importante que todas las personas los conozcamos, pues porque estos son los derechos que las personas tenemos, ¿no? Que reconocidos en nuestro país. Son 12 y se los voy a leer rápidamente. Derecho a decidir de manera libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad, a ejercer y disfrutar plenamente de mi vida sexual, a manifestar públicamente mis afectos. Hace un momento estaba revisando, porque por ahí realizamos un proceso de investigación y donde yo hacía unas entrevistas justamente a diferentes chicas con identidad lésbica, ¿no? Y ojo, porque y aquí aprovecho como este espacio, hay muchas mujeres que tienen relaciones eróticas y afectivas con otras mujeres, pero que no se identifican como mujeres lesbianas, porque les causa aversión, porque no están politizadas, por una serie de dificultades y de procesos personales, no se apropian del término, ¿no? No solamente tiene que ver con la orientación, sino el ser lesbiana también tiene que ver con un posicionamiento político, ¿no? Leía por ahí el artículo de una compañera que decía que, bueno, la heterosexualidad pues no le debe nada a nadie, ¿no? Uno no tiene por qué estarse nombrando en ningún espacio, pero nombrarse como una persona de la comunidad LGBT sí que cuesta y sí que tiene ciertas adversidades y sí que uno tiene que tener ese posicionamiento político porque es nadar contracorriente. Y bueno, en esta manifestación de afectos públicos, en una de estas entrevistas que les comentaba, escuchaba a una chica que me decía, eh, a mí no me gusta andar exhibiéndome en la calle, no acostumbro, entonces no me gusta exhibirme ni agarrar ni de la mano a mi pareja, ni darle un beso, ni nada, ¿no? Entonces, en los lugares en los que yo puedo, pues ahí sí lo hago, ¿no? Y por eso es importante como mencionarlo el espacio público y el espacio privado. Ella no se ha dado cuenta que no es que no le guste exhibirse. Hay muchas mujeres que estamos atravesadas como por estas ideas y que tienen que ver con que en el mundo, en el sistema, pues nos permea una cuestión como de inseguridad, que algunas las reconocemos y otras la tenemos tan interiorizada que no lo sabemos, ¿no? Entonces, decir no me gusta exhibirme es cargar con una cuestión de culpa, como si yo estuviera haciendo algo mal, ¿no? Entonces, solamente en los espacios en los que sí puedo, que generalmente son los privados, de mi puerta para acá, y eso cuando mi espacio me lo permite, ¿no? Entonces, son reflexiones como muy importantes porque a muchas mujeres de la comunidad lésbica y bisexual eh, existe ese temor para mostrar o manifestarse públicamente los afectos porque se interpreta como algo que no es correcto. Decidir con quién compartir mi sexualidad, a mi intimidad y vida privada, a la libertad reproductiva, que bueno, dicho sea de paso, de libertad reproductiva no tenemos nada, ¿no? Y nada es nada, porque no hay ningún acceso para el ejercicio de la reproducción en las mujeres de la diversidad sexual, ¿no? No hay planes ni programas ni ningún servicio de salud pues a los hay privados, ¿no? Pero nuevamente hablando de esta desigualdad, pues, debería de haber en el servicio público, pues los accesos para la facilidad de la libertad en la reproducción, la igualdad de oportunidades y género, a la información, educación. Les platico también cuando yo estaba haciendo esta investigación, me dio la tarea de revisar los planos que tenía la Facultad de Medicina, que hace como unos 6, 7 años por ahí, ¿no? Y bueno, en materia de derechos humanos, de perspectiva de género y de educación sexual y reproductiva, no había ni en enfermería, quizá unos pocos, y medicina, ¿no? A mí se me hacía inconcebible. ¿Cómo vas a prestar servicios de salud sexual y reproductiva si la formación académica de un prestador de servicios de salud no tienen esta perspectiva?
súper complicado porque las personas que ya están en función pública prestando estos servicios, pues muchos de ellos siguen prestándose, pero hay muchos que no. Esta educación que es súper importante, todas las profesiones deberían ya tener una parte, debería de ser algo que estuviera transversalizado, ¿no? A vivir una vida libre de toda discriminación, libre de violencia sexual y a la participación en las políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Generalmente, si a la comunidad LGBT no se le convoca, pues imagínense a las mujeres de la diversidad sexual, pues mucho menos. Y bueno, ¿cuáles son los temas de salud específicos a considerar en la atención de mujeres lesbianas? Esta imagen que ustedes ven está sacada de un protocolo de atención para mujeres lesbianas que se hizo en la Ciudad de México. Si tienen oportunidad, revísenlo porque es un buen documento, ¿no? ¿Cuáles son estos temas específicos? Bueno, cáncer de mama. Muchas de las mujeres lesbianas tienen diferentes factores de riesgo en materia de cáncer de mama. Muchas de ellas no acceden a la atención. Dice por ahí, mujeres mayores de 40 años no se practican mamografías de manera rutinaria. No se autoexaminan los senos ni tienen exámenes clínicos y por ello puede ser que no se les diagnostique de manera oportuna. Hay un alto riesgo en comparación con otro sector de mujeres en el mundo, ¿no? Si a las mujeres, por ser mujeres, nos cuesta acceder a ciertos servicios y estamos en esa lucha constante, las mujeres con esta identidad lésbica es el doble o el triple de difícil, más hablando de mujeres mayores de 40, y yo tengo 37 años, ¿no? Pero dentro de estas entrevistas, mujeres que tienen 50, 60, 70 años, que nunca en su vida fueron a atención ginecológica, nunca y se hicieron una revisión de mamaria, ¿no? Entonces, porque es un poco estar también enajenadas pues sí, de nuestro cuerpo, como no tocar esos puntos sensibles que nos vulneran, ¿no? La depresión y la ansiedad, las lesbianas pueden experimentar estrés crónico a causa de la discriminación. Este estrés se relaciona con la necesidad que algunas mujeres sienten al ocultar su orientación sexual, por ejemplo, en el trabajo. Muchas de ellas que han pedido apoyo emocional que otras personas reciben de sus familias a causa de la alienación que experimentan por su orientación sexual. Hay muchas mujeres que viven el ejercicio de su sexualidad, sin embargo, que por las condiciones, el contexto en el que nos vivimos, pues más que una decisión quizás consciente, yo diría que es algo que nos empuja a tener esos mecanismos como de cuidado y que no nos permiten visibilizarnos ni nombrarnos en todos los espacios, ¿no? Yo tuve, y les comparto por aquí, una experiencia justo en un trabajo anterior que tuve donde la gente decía, bueno, ¿y por qué una mujer que es psicóloga y que es lesbiana va a venir a trabajar en un espacio de atención a mujeres víctimas y de atención a grupos vulnerables como personas adultos mayores y como niñas, niños y adolescentes? Dice, bueno, ¿por qué no? Que yo sea lesbiana no ni me quita ni me pone y tengo las mismas posibilidades de estudiar y de realizar mi trabajo, ¿no? Pero son sesgos cognitivos que se tienen, son, pues sí, ideas que están inmersas en la sociedad y que hay que atender, ¿no? Entonces, no todas las mujeres tenemos ni los mismos recursos, ni las mismas herramientas, ni las mismas posibilidades para poder atender en materia de salud mental. Cáncer ginecológico, pues bueno, un poco asociado como con el cáncer de mama. Hay muchas mujeres que no atienden su salud, nunca han tenido un Papa Nicolau,
es súper complicado llegar a un espacio de atención ginecológica donde quien te va a atender primero es un hombre y después que no tiene esta perspectiva ni atención adecuada para las mujeres, ¿no? Y hay un montón de historias, un montón de casos en este sentido, porque creo que es una de las áreas como de mayor sensibilidad para las mujeres, llegar y mostrarte como tal. Y de hecho en los procesos, ¿no? Yo les digo, bueno, cuando te hacen tu expediente clínico, pues está dirigido a preguntarte pues, cuántas parejas tienes, si usas algún método anticonceptivo, y dan por hecho o por default que todas las mujeres tenemos prácticas heterosexuales, ¿no? Entonces ya de ahí, digamos que ya uno tiene que ir nadando como con contracorriente y cuestiones de violencia obstétrica que a todas las mujeres sin importar la identidad que tengamos, nos atraviesan, pero que en estas cuestiones de interseccionalidad a las mujeres con identidad lésbica u otra identidad no heterosexual, pues bueno, nos va un poquito más complicado, ¿no? El estado corporal, que dice las investigaciones confirman que las lesbianas tienen una mayor masa corporal en comparación con las mujeres heterosexuales. La obesidad está asociada con tasas más altas de enfermedades cardiovasculares, cáncer y muerte prematura, ¿no? No es ojo, no es una cuestión de gordofobia ni estas cosas. No, 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 no. Tiene que ver con una mirada de perspectiva en salud. A mayor tener una cuestión de obesidad o de sobrepeso, pues nos coloca en un estado de mayor vulnerabilidad, ¿no? Habría que ver por qué, cuáles son las cuestiones por las que muchas mujeres con esta identidad tienen este sobrepeso, ¿no? Si bien no es la generalidad, sí hay un alto índice de mujeres con un sobrepeso y obesidad. Uso de sustancias. Hay drogas ilícitas que pueden ser consumidas más a menudo entre lesbianas que tienen que ver con el consumo de alcohol y cigarrillo, lo que se relaciona con posibles factores de riesgo de estrés por discriminación también, ¿no? Muchos de las formas de hacer sociedad, de reunirse, tener contactos con otras mujeres, muchos de ellos están mediados a través del uso de algunas sustancias, de sustancias recreativas como el alcohol y el tabaco, ¿no? Hacen falta de recreación, que ustedes dirán, bueno, sí existen, ¿no? Pero ¿por qué las mujeres no acudimos y no nos visibilizamos? Tienen que ser espacios donde las mujeres nos sintamos seguras de mostrarnos y expresarnos de manera libre. Osteoporosis, las tasas de riesgo de osteoporosis entre lesbianas no han sido bien determinados todavía. La ingesta de calcio, el ejercicio, así como evitar el tabaco y el alcohol son los principales ejes de prevención. Es importante tener exámenes, ¿no? Y la salud cardíaca, que bueno, ya lo veíamos en un punto anterior, el consumo de tabaco y la obesidad son factores de riesgo que facilitan que haya mayor prevalencia en enfermedades del corazón. ¿Cuáles son los servicios integrales de salud sexual y reproductiva? Este es un gráfico que lo pueden encontrar justo en el protocolo que les mencionaba. Son a través de este proceso que hicieron para elaborar este protocolo, pues bueno, estas dos chicas y mujeres identifican que estas son como las áreas y los servicios que se deberían de prestar. Habría que ver aquí en San Luis Potosí cómo estamos en materia de atención ginecológica para mujeres LGBT, servicios de anticoncepción, que bueno, dirán, bueno, pues anticoncepción, ¿cómo no? Hay mujeres con identidad lésbica o con otras identidades LGBT que tienen prácticas también, o mujeres bisexuales que tienen prácticas también con hombre. Entonces, servicios de anticoncepción no es algo que se deba dar por default, que las mujeres que tienen prácticas con otras mujeres no requiramos. La atención en salud materna, que bueno, por salud materna pues es
es súper complicado, ¿no? Primero habría que tener estos accesos para poder acceder a, pues a la reproducción, y quienes ya son mamás, eh, pues ver de qué manera se prestan estos servicios, ¿no? Prevención y diagnóstico de tratamientos de infecciones de transmisión sexual, que también ese es otro mito que se puede tener por ahí, que entre las prácticas de mujeres no existen enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Si las hay, no son muchos los estudios que se tengan al respecto, y tampoco hay los métodos para tener prácticas de sexo seguro, y más bien sexo protegido, ¿no? Porque prácticas de sexo seguro sí las hay, pero no todas las mujeres las conocemos. No hay mucha concientización y divulgación de cómo se pueden tener estas prácticas de sexo seguro. Son pocas las organizaciones y los servicios donde se promueven las prácticas de sexo seguro entre mujeres. Y el sexo protegido, eh, pues yo les pregunto a ustedes si ustedes conocen cuál es un método de prevención que se pueda usar entre mujeres para sexo protegido. ¿Quién conoce alguno? Ya se fueron. O ya se me durmieron. No conozco ninguno de manera personal. No, ninguno tampoco. Ninguno. Hay como unas Yo laminitas, ¿no? tampoco. Ajá. Bueno, pues así como les pasa a ustedes, también nos pasa a las mujeres, ¿no? Pensamos que no hay. Y entonces es ahí como podemos y como se va dando la dinámica. Pues bueno, la gran mayoría, y esto es pues en general, ¿no? De métodos de prevención para prácticas de sexo protegido están diseñadas para los hombres, ¿no? En este caso el condón, el condón femenino, que si bien es para la mujer, pero también está diseñado un poco con la mira masculina. Y bueno, existen estas láminas de látex que son para prácticas de sexo oral, ¿no? Pero más allá no hay otros métodos, ¿no? Entonces no ha habido tampoco ni mucho estudio, ni tampoco es de interés público eh, para diseñar estos métodos, ¿no? Entonces tenemos una asignatura pendiente también por ahí. Información sobre salud sexual, pues bueno, si poco se habla, ya ahorita un poco más en las escuelas se abordan temas de derechos humanos, de perspectiva de género, donde se incorporan ciertos temas, ¿no? Sin embargo, en materia de salud, de educación en salud sexual y reproductiva, pues todavía hay mucho que nombrar. Y se los digo así, ¿no? Por ejemplo, en materia de prevención de abuso sexual, la educación sexual es la principal herramienta. Y eso tiene que ser desde que uno se incorpora al sistema educativo. Es decir, desde chiquititas y chiquititos tenemos que estar apropiándonos de nuestra corporalidad y recibiendo esta educación sexual. La atención en el climaterio y la menopausia, que también es un tema súper importante. Y fíjense qué curioso aquí, porque muchas de las mujeres con identidad lésbica, que son mujeres adultas mayores, pareciera que pasamos como una curva, ¿no? Hay un periodo donde o te visibilizas y digamos que puedes hacer tu chamba política, pero también hay muchas de ellas que cuando se llega a la edad de ser una persona adulta mayor, pareciera que hay un como retroceso y hay un volver al closet. No es la generalidad, pero sí hay una incidencia importante eh, ahí, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Y lo asocio con esta parte del climaterio y la menopausia porque tampoco no hay muchas mujeres que se atiendan y que lo muestren de manera tan visible, ¿no? Entonces pareciera que en esta edad pudiéramos sentirnos más vulnerables, y entonces mantenerse en este ostracismo o aislamiento nos brinda mayor cuestión como de seguridad, ¿no? La atención ginecológica, que ya lo hemos estado hablando, y los servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
Bueno, ¿cuáles son algunos de los retos que pudiéramos tener en materia de salud sexual y reproductiva de la atención a mujeres de la diversidad sexual? Pues bueno, en materia de reconocimiento, sería generar espacios de reflexión, de concientización y de difusión sobre las necesidades que las mujeres lesbianas y bisexuales o mujeres de la diversidad sexual tenemos. El principal reto, creo que en el reconocimiento, es no quedarnos en lo que ya se tiene, digamos, ganado, sino que hay que colocar el tema en la agenda pública. Y no es un tema sobre el movimiento LGBT, es un tema en la agenda pública que tiene que ver con las necesidades muy particulares que tenemos las mujeres con identidad lésbica, ¿no? Eso en lo público, pero también, y súper importante, porque creo que este siguiente es el primer paso para poder llegar a colocar los temas en la agenda pública, que sería generar espacios seguros que promuevan la apropiación y exigencia de derechos por parte de las mujeres lesbianas. El mayor reto es poder hacer comunidad, poder movernos desde esa masa de mujeres para poder exigir, para poder hacer esta comunidad, pues necesitamos esta participación política, sentirnos y apropiarnos como mujeres sujetas de derechos y poder exigirlos, sabernos merecedoras de exigir esos derechos para poder levantar la voz y decir, aquí estoy y necesito, y también mi voz cuenta, y colocarlo en la agenda pública, ¿no? Es bien curioso y esa es una de las críticas que luego me han dicho y me han hecho mucho, que por qué las mujeres lesbianas somos apáticas, no queremos participar, no vamos a ningún lado y estas cosas, ¿no? No es que no queramos, ¿no? Sino es que no existe el andamiaje necesario, el contexto ideal para poder sentirnos seguras y poder hacer este ejercicio de participación política. Y hablo como ejercicio de participación política a saber asociarnos entre nosotras y poder hacer esa comunidad. Pues más bien tiene que ver con esta sensación de inseguridad que nos atraviesa a todas, ¿no? Y les recuerdo el ejemplo de las palabras que me decía esta chica, ¿no? No me gusta exhibirme. Híjole, qué impacto, porque son palabras tan simbólicas, ¿no? Y que están cargadas de culpa. La garantía. Pues el Estado, aquí hay que revisar el estado del arte de todos los mecanismos existentes bajo una mirada de interseccionalidad que incluye a las mujeres lesbianas para así modificar, actualizar y crear lo que sea necesario para una verdadera garantía, tanto en materia legislativa como administrativa, como de política pública, como en la función pública, como en el monitoreo y evaluación, es decir, en todas las áreas de la vida pública y privada. Y pues ahí cada uno de ustedes desde el espacio que estén trabajando, pues tienen una asignatura pendiente, ¿no? Yo les decía cuando trabajamos el otro tema, pues ¿qué pueden hacer ustedes desde el ejercicio que hacen en su chamba? ¿No? ¿Qué granito de arena pueden ustedes sumar para abonar a estos mecanismos y mirar con esta perspectiva de interseccionalidad? Si algún día llega una mujer con una identidad diferente a la heterosexual a solicitar algún servicio en el espacio donde ustedes están laborando, ¿de qué manera van a brindar la atención y el servicio? ¿Y qué mirada le van a poner a esa atención, ¿no? Y bueno, pues el acceso que tiene que ver con, ya lo veíamos en el transcurso de la exposición, la capacitación al personal para brindar servicios y tratos dignos a las mujeres lesbianas, ¿no? Que bueno, que no se quede solamente en recibir una capacitación, sino por eso es que estos tres, el reconocimiento y la garantía y el acceso, van de alguna manera como enarbolados, ¿no? Entonces, para el acceso, para que sea un buen acceso, pues también tenemos que asegurar que sea el adecuado y que haya el debido monitoreo y evaluación para verificarlo, ¿no? Entonces, los servicios tienen que ser accesibles, y digo accesibles en lo que toda la palabra accesibilidad implica,
para brindar estos servicios integrales en materia de salud sexual y reproductiva. Y la forma de hacerlos accesibles, pues es que hay que conocer, hay que abrir esta mirada justamente con esta interseccionalidad para saber que pues no todo está dicho y no todo está hecho y que hay que escuchar también y tener la apertura para recibir a otros grupos vulnerables. Y bueno, pues eso es todo. Por aquí, pues bueno, están viendo una foto de algunos esfuerzos que hemos realizado por hacer esta colectividad, ¿no? Con diferentes grupos de mujeres. Y pues en la lucha estamos. Entonces, no sé, Manix, si hay algún espacio para alguna pregunta. Sí, claro que sí. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, no, por el pronto no, pero si alguien quisiera hacer alguna de viva voz, les escuchamos. Con confianza, con confianza. Bueno, yo quería comentar nada más esto último que decías, ¿no? De pensar qué se puede hacer en el trabajo cotidiano, ¿no? Aquí en el grupo pues hay muchas personas, pero sí decir que una parte de las personas que están conectadas pertenecen a la estructura judicial, ¿no? Una estructura que le toca conocer de divorcios, de temas de testamentos o de sucesiones, por decirlo de forma más general, de custodias y todo el tema penal, ¿verdad? Que está atravesado por la situación de violencia, ¿no? Que, pues no sé, tú eres la experta, pero yo me imagino que así como hay una homofobia, una transfobia, debe haber también alguna, no sé si llamarlo lesbofobia, que implica violencias, ¿no? Entonces, por supuesto que les atañe, nos atañe en nuestra labor como servidores y servidoras públicas, ¿no? Y también agradecer este abordaje del reconocimiento, la garantía y el acceso, porque muchas veces la enseñanza de los derechos humanos se queda en el puro tema del reconocimiento. Y entonces empezamos y terminamos por la ley, ¿no? Entonces, el artículo dice tal cosa y eso es lo que es. Y pues eso ha sido identificado ya por muchos teóricos como algo que despolitiza, ¿no? Porque entonces dices, no, pues el derecho ya lo tienes ganado, ya para qué te quejas, qué haces saliendo a la calle si ya el derecho lo tienes, ¿no? Entonces sí me parece muy valioso tu reflexión respecto de que no basta con tener garantizados los derechos por ahí en alguna ley, sino que tiene que haber todo el entramado institucional que garantice y que permita un acceso que no sea prohibitivo, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias por eso. Y tenemos por ahí también una mano levantada de Marta Isabel y, bueno, algunas felicitaciones en el chat, pero bueno, vamos a ver si alguien más se anima a participar y mientras, ¿qué les parece si escuchamos a Marta Isabel Ramírez? Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la conferencia, es muy interesante. En realidad, como pregunta, sí, muy estructurada, no solo creo que sí son muchos temas y desafíos que tenemos que analizar. En particular, creo que sí lo mencionó respecto a los programas y a las políticas que tienen que ver con la reproducción, ¿no? No hay ni siquiera información como tal, ¿no? Y bueno, yo no trabajo en un aspecto de ningún institución relacionada con el Poder Judicial, pero creo que sí es importante porque en México, pues bueno, la única opción de reproducción sería la reproducción existida y no hay ninguna opción en el servicio público. Entonces, creo que hay muchos temas que se han planteado aquí que tenemos que
pues que discutir, que investigar, por supuesto, respecto a y hablar de estos temas. Entonces, no sé, eso era nada más un comentario. En realidad hay muchas preguntas que tengo, pero sí de manera específica. Creo que no sería nada más eso, sí, en relación cómo hacer cómo trabajar para ponerlo precisamente en la agenda pública. Gracias. Gracias, Marta Isabel. Sí, justo por eso lo colocábamos como uno de los retos, ¿no? Porque nos toca hacer comunidad y exigir, ¿no? Si yo el día de mañana voy y exijo que me brinden un servicio, pues seguramente me voy a topar con pared, ¿no? Van a decir, pues tú qué, o sea, eres una, ¿no? Eh, para poder hacer incidencia política necesitamos justo hacer comunidad. Para poder hacer comunidad necesitamos que nuestras mujeres se sientan seguras de tener una participación política y poder hacer estos espacios. Este es un espacio para hacer comunidad, por ejemplo, ¿no? Para que otras mujeres nos escuchen, quienes son de la diversidad y quienes no son de la diversidad, para poder ampliar como el panorama, el marco de referencia y poder también comunicar a otras mujeres, ¿no? Las mujeres necesitamos saber que habemos otras mujeres trabajando los temas y que podemos hacer incidencia política, ¿no? Porque no es un derecho que se nos vaya a dar per se. Desafortunadamente, los derechos se conquistan y tenemos que hacer una lucha para poder tener este reconocimiento, esta garantía y este acceso de la manera adecuada, ¿no? Es muy desafortunado y qué lamentable, y te lo digo yo, ¿no? O sea, en mi caso muy particular, yo tuve un interés muy genuino de ser mamá en algún tiempo, pero pues desafortunadamente no pude, ¿no? Y quien no tiene el acceso en el momento, pues desafortunadamente se nos empieza a dificultar, ¿no? Sí, y atravesé por una serie de cuestiones de salud que tenía que ver en materia de salud sexual y reproductiva, y que bueno, es todo un peregrinar a la hora de la atención, ¿no? Pero yo te comparto o les comparto desde mi experiencia, pero mi experiencia es una solamente, ¿no? Ahí hay un montón de mujeres que han atravesado por una serie de situaciones inimaginables, ¿no? Entonces, necesitamos sabernos, identificarnos y poder sumarnos para la exigencia de estos derechos. Muchas gracias, maestra. Janet González, te escuchamos, tienes la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, primeramente felicitarle. La verdad, fue una excelente conferencia, muy enriquecedora. Y bueno, me quedo con la inquietud y la duda. Sabemos que, como mencionas ahorita, los derechos se conquistan desafortunadamente, ¿no? Sabemos que los derechos a las mujeres específicamente han sido todo un peregrinar, como mencionas también, y que todavía se sigue trabajando en ello. Pero al igual que las mujeres y otros grupos socialmente vulnerabilizados por cuestiones precisamente de género, de orientación, etcétera, en este caso las mujeres lesbianas, ¿no? Sabemos que hay instrumentos internacionales, nacionales, estatales, como tal, y mi duda es cómo inmiscuir desde una obligatoriedad al funcionariado público a que conozca los temas específicos de los derechos de las mujeres lesbianas. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento y por ello, por la falta de conocimiento y de información, se violentan los derechos sexuales y reproductivos. Yo quisiera saber si en estos espacios hay enfermeras, hay médicos, porque sabemos que cuando una mujer lesbiana va a un servicio, si ya está cruzada por el hecho de ser mujer, ya hay violencia, ¿no? Ahora mujer lesbiana, doble violencia y discriminación. Entonces, a mí me hace mucho ruido eso, ¿no? ¿Dónde está esa obligatoriedad para las personas que tienen ese acercamiento con mujeres lesbianas, en este caso, este tema que nos atañe? Y hablando de la diversidad sexual en general,
Yo radico en Matehuala, San Luis Potosí, y sí veo muchísimo desconocimiento. Obviamente, pues yo estoy en el Instituto de las Mujeres a través de un centro de atención que es de PAIMEF, recurso federal. Pero para nosotras que somos 3 es imposible poder abordar a todas las instituciones públicas, pero sí identificamos que es necesario muchísimo trabajo de sensibilización, como mencionaste, de información, porque la realidad es que tienen muchísima falta de información y pues ahora sí que es una obligatoriedad cuando tú ya estás en el servicio público. Y es una obligatoriedad también seguirte profesionalizando en los temas actuales, en las violencias que están pasando los grupos vulnerabilizados socialmente. Entonces, como comentas, estos espacios nos sirven para eso, pero ¿cuántas personas somos? 58. Y bueno, podemos ir a transmitir la información, pero creo que no basta con eso. Yo quisiera saber, pues, qué otras cosas se pueden hacer, dónde están, en qué punto están esos tratados internacionales, nacionales, estatales, que tenemos muchísima tela de dónde cortar y que pareciera que a veces nada más pues están ahí, pues ahí adornados, ¿no? Y que en la vida real o en la sociedad realmente no se llevan a cabo y por eso no hay un acceso, hablando específicamente de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Janet, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Qué importante lo que mencionas y me da mucho gusto que lo nombres porque me parece que ya te vas por ahí con la inquietud y por compartirnos también el espacio donde estás laborando, ¿no? Primero que te cuestiones es súper importante porque el cuestionarse uno implica que uno entra en un proceso de construcción, ¿no? No vernos de manera enajenada de la problemática, sino vernos como una persona que se puede volver agente de cambio. Entonces, desde ahí yo te devuelvo a ti. Primero, tú puedes ser la primera en volverte una persona que incida y que seas un agente de cambio social. ¿Qué significa eso? Pues que tú desde tu espacio donde tú te desempeñas puedas hacer la diferencia, ¿no? Ya te vas con la inquietud de cómo puedes tú abonar y hacer las cosas de manera diferente. Sí hay muchos instrumentos, pero tienes toda la razón de qué manera se obliga. Y es que ese es el reto, ¿no? Por eso es que cuando uno está en la función pública, uno tiene que hacer esta programación y planeación estratégica e incluir por eso los programas de desarrollo y demás, ¿no? Por eso es tan importante que la sociedad civil participe. Y aquí voy a utilizar un término que es súper importante que tiene que ver con la gobernanza, que la gobernanza tiene que ver con que las personas nos participemos políticamente justamente y que no veamos al gobierno como, o a la función pública como algo separado, sino que nosotras, la sociedad en general, tenemos que tener esta interrelación entre el gobierno y la sociedad civil. Tiene que haber esta relación que tiene que ser bidireccional en ambos sentidos, desde quien va a brindar y desde quien tiene que exigir, desde quien tiene que monitorear. Entonces, uno de los retos, vuelvo al punto, es colocarlo en la agenda pública. Yo te diría, qué bueno que estés interesada, qué difícil que sean 3 personas, pero yo te digo desde acá, pues acá estamos. O sea, habemos otras personas también que estamos interesadas en trabajar y yo desde aquí te digo, pues, te tiendo la mano y lo que necesites, pues para eso están estos espacios y felicitarles justamente por colocar los temas, porque esto ya es colocarlo en la agenda, ¿no? Ir abriendo pequeños espacios para que esto se vaya de alguna manera socializando. ¿De qué manera se puede obligar? Pues en una pequeña escala, desde el ejercicio que cada una hace o cada uno hace en su trabajo, ¿no? Si tú estás
en el instituto, pues bueno, pueden generar alguna serie de curso o capacitación, no lo sé, y girar los oficios correspondientes para invitar. Claro, puede haber resistencias, puede ser que a lo mejor no todo el mundo acuda, que no acuda quien estamos interesados en que acudan, pero así como en este espacio estás tú y tienes esta apertura, pues también puede haber estas personas que puedan estarse sumando y a través de eso volvernos agentes de cambio y que se vuelva como un eslabón o una cadenita donde podamos entonces ir permeando y llegando a muchísimas más personas. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias, Wendy. Tenemos algunas preguntas en el chat y también tiene su mano levantada Brenda Lisette Pérez Salazar. Entonces, si me permites leer una pregunta en el chat que es sobre si las mujeres lesbianas también tienen el derecho, digamos, al concubinato, al igual que tienen el derecho al matrimonio. Esa es la primera pregunta. Hay otra pregunta de Marta Isabel respecto a si puedes compartir un medio de contacto para generar comunidad. Y hay otro comentario de Sander Hurtado Martínez que dice: buenas tardes, soy médico encargado de infecciones de transmisión sexual en Ciudad Valles. Vemos pacientes de la comunidad LGBT+, en donde, además de la atención médica, se da un abordaje por el área de enfermería, trabajo social y psicología. Presente el equipo en este curso para mejorar en el abordaje de los pacientes. Bueno, excelente. Y bueno, no sé si quieras contestar y ahorita te escuchamos, una vez que termine la maestra Wendy, escuchamos a Brenda Lisette para que plantee su punto de vista. Sí, tengo mis dudas sobre la cuestión del concubinato. Creo que ahí, no sé, Manix, será una cuestión también de hacer como un litigio estratégico, ¿no? Porque si bien está definido el concubinato de una forma, vamos a decirlo jurídicamente, pero en la asociación de dos personas que tienen este vínculo erótico y afectivo, pues debería de proceder una relación de concubinato. Sin embargo, no conozco algún caso en este momento donde se haya hecho algún litigio en esta materia, ¿no? Por ahí habrá recursos como quizás algún amparo justamente para pues buscar la forma de que se pueda proceder como con esta figura. Yo les diría, pues debería de ser así, ¿no? O sea, si tú tienes una pareja y cumples con eso que nos indica lo que es el concubinato, el número de años, el tipo de relación, pues debería de proceder. Y es muy importante porque eso tiene que ver también con cuestiones después del ejercicio de otros derechos, como el acceso a la vivienda, como a servicios de salud, como a las herencias, como un montón de otros derechos que también se cruzan como por ahí. Sin embargo, en este momento no conozco algún caso en particular donde se haya hecho justamente un litigio en ese sentido, ¿no? Es por eso que también se luchó bastante porque se diera el matrimonio igualitario, ¿no? Para poder legitimar y también tener el acceso a otros derechos. Y bueno, al médico, qué bueno que tenemos un médico por acá, y también pues que tengas el interés, sobre todo quienes están en esos espacios y que ven pacientes de la comunidad. Sé que, por ejemplo, están los programas de servicios amigables, ¿no? Y estos programas de atención en materia de salud sexual y reproductiva para jóvenes, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente no muchas personas saben que existen estos espacios o consultorios amigables, seguros para la comunidad LGBT. Entonces, pues una de las tareas, uno de los retos que les ponía yo ahí justamente tiene que ver con la difusión de estos espacios, que la gente sepa que están y que podemos acceder, ¿no? Entonces, pues enhorabuena al doctor. Y el contacto ahorita se los paso, en un momento se los voy a colocar en el chat.
Muchas gracias. Bueno, solo acotar aquí que haciendo una búsqueda rápida, porque la verdad yo tampoco sabía, hay algunos criterios, pero en este caso las normas relacionadas con el Estado civil son estatales. Entonces, hay criterios para el Estado de Puebla, para el de Nuevo León, para el de Campeche. No he ubicado uno para el Estado de San Luis Potosí, a menos de que alguien más de las compañeras y compañeros abogados lo conozca, pero les pongo también en el chat el vínculo a este documento que genera la Suprema Corte de Justicia relacionada con el concubinato, cuadernos de jurisprudencia sobre concubinato y uniones familiares, donde hay un apartado de concubinato entre personas del mismo sexo y pues de manera sostenida la Corte ha venido determinando que son discriminatorias todas aquellas normas que restringen a las parejas cisgénero el poder ejercer este derecho. Entonces también se los pongo en el chat. Y escuchamos a Brenda Lisset Pérez Salazar, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, aquí también uniéndome un poco a los comentarios y señalar que por parte del sector público de los servicios de salud sí existen, bueno, pues los protocolos precisamente de atención para estos grupos, como lo menciona el doctor médico que nos acompaña también aquí. Entonces, creo que lo principal que debemos de hacer es precisamente tener esta interconexión entre las instituciones en el ámbito que estemos para precisamente canalizar, porque bien lo menciona también Wendy, se desconoce, pero también luego nos quedamos nos quedamos hasta ahí y no buscamos esa interconexión de más allá. Y creo que esa es la base de precisamente de tener estos contactos para pues evitar precisamente todos estos actos que se puedan llevar de discriminación y pues que se les dé la atención correspondiente. Muchas gracias, Brenda. Pues a la orden. El punto es poder justamente tener esta interlocución entre los servicios y la comunidad, ¿no? Que hagamos un trabajo en conjunto para poder llegar a, pues, a todas las poblaciones, ¿no? Muchas gracias, maestra. ¿Hay algún otro comentario, duda? ¿No? Y pues no es duda, es más bien comentario. Agradecerte tanto a ti como a la maestra Wendy el darnos estos espacios, el brindarnos la oportunidad de tener, como dice la maestra, estos temas tan importantes ya en la agenda. Muchísimas gracias a los dos por la colaboración, por la importancia y por se me va, lo comprometido que están con este tema. Muchísimas gracias. Y nada más, gracias, Selene, compartirles también y ponerles pues allí a disposición la organización que se llama Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Mutelas. Ahí mismo en Facebook encuentran los otros accesos para la página web, para el correo electrónico y la página de Instagram, ¿no? Y pues estamos ahí a la orden, con todo el corazón, la disposición y los conocimientos para poder hacer esta interlocución. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar por acá el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra Wendy. Ha sido muy interesante, como siempre, tenerte acá. En efecto, pues es obligatorio para servidoras y servidores públicos y para todas las personas que brindan un servicio público, pues el conocer los derechos humanos y cómo estos se van interseccionando. Bueno, solamente hacer el comercial de que esto es parte de un ciclo de videoconferencias sobre derechos sexuales y reproductivos ante el sistema judicial y vamos a tener nuestra siguiente sesión el día 23 de mayo con el tema Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres Privadas de la Libertad, que va a ser impartida por la doctora Roxana Montejano Villaseñor. Entonces esperamos poderlos tener por acá. Muchas gracias, síganse cuidando. Gracias nuevamente a Wendy y bueno, a nombre de todo el equipo del Poder Judicial que hace posible este ciclo, pues agradecerles haberle dedicado su tiempo. Muchas gracias, linda tarde. Muchas gracias, excelente tarde. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias.